Hoy, jueves 5 de octubre de 2023, llegamos a la emisión 423 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, programa institucional de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, que pretende reconstruir de la manera más aproximadamente posible, lógica y certera a la verdad de cómo ocurrieron los hechos, para que las futuras generaciones y quien los mire en cualquier parte del planeta tenga un concepto mucho más equilibrado y real de los sucesos como ocurrieron, y no con el tradicional sesgo comunista que todo lo desvirtúa y le traslada las responsabilidades de sus crímenes a otros. Nos referimos hoy en este episodio especial al secuestro y asesinato de la señora Gloria Lara de Echeverri. Doña Gloria Lara Perdomo de Echeverri fue secuestrada en Bogotá en un momento en que las diversas cuadrillas de terroristas del M-19, el ELN, el EPL, las FARC y las disidencias que se habían formado dentro del EPL estaban en una pugna por mantener el control de universidades, de sindicatos, de organizaciones sociales, y a menudo cometían actos terroristas en las capitales. En uno de esos, un grupo que se autodenominaba ORP, que había surgido de una decisión del EPL y tenía línea directa con la alianza, con la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUCO. Fue sindicado el secuestro y posterior asesinato de la señora Gloria Lara de Echeverri. El expediente duró varios años, se capturaron unos terroristas, fueron encarcelados, luego fueron liberados con intermediación del señor Vázquez Carrizosa, que no era ninguna pera en dulce, terminaron asilados en el exterior y hoy viven en Europa y niegan todo. Y la familia ha intentado reabrir el caso, el procurador Ordóñez lo intentó, la justicia colombiana permeada y corrupta, como siempre, ha tenido mil argumentos para proteger. Hay señalamientos contra miembros de prominentes familias y distinguidos personajes de la vida política nacional, pero finalmente la verdad no se ha esclarecido y en hora de buena fortuna este año, comienzos de 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ordenó al Estado colombiano reabrir el caso. Así es de que lo que vamos a ver deja muchísimas dudas, poca claridad acerca de lo sucedido, y lo cierto es que la señora fue secuestrada, torturada y su cadáver arrojado en la puerta de una iglesia en el barrio Bonanza de Bogotá por los terroristas, por los asesinos, y en ese toma y dame de culpas van, culpas vienen, de que el expediente dice, que no dice, que el carro que sí era, que no era, finalmente no se ha podido aclarar. Y ojalá que con la medida cautelar que tomó la Corte Interamericana de Derechos Humanos se logre establecer realmente qué fue lo que sucedió con la señora Gloria Lara de Echeverri, que sin duda es un crimen político. Mírese por donde se mire. Adelante, mi coronel. Hoy jueves 5 de octubre de 2023, la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación realiza una nueva sesión académica de carácter analítico para reconstruir sucesos trascendentales del prolongado conflicto armado en Colombia. Como todos sabemos, la capital de la República ha sido epicentro de redes urbanas y focos de terrorismo, de terroristas ideologizados que se han infiltrado en universidades, colegios, sindicatos, etc. Podríamos tener un panorama descriptivo de la permanente actividad de células terroristas urbanas en Bogotá en el mismo momento que el laxo presidente Belisario Betancur, ansioso de ser galardonado con el Premio Nobel de la Paz, cedía importantes espacios a las guerrillas con la Ley 35 de 1982 de amnistía e indulto general? Mi coronel, sucede que las guerrillas comunistas nacen desde la época de los años 40
con el argumento de que eran unos grupos armados rurales que estaban como autodefensa de las tierras supuestamente legítimas para ellos, ocupadas a la fuerza en la realidad, y que el Partido Comunista lo único que hacía era entrenarlos, dirigentes, y formarlos en la metodología de la propiedad colectiva en la escuela que tenían de cuadros en Biotá. Pero según su teoría, ellos nunca se metían en nada de que fuera violencia. Lo cierto es que a finales del gobierno de Ospina Pérez y comienzos del gobierno del señor Laureano Gómez, aparecieron una cantidad de bandidos comunistas en todo el país que se fueron haciendo célebres: Tiro Fijo, Charro Negro, etcétera. Y en el sindicato de obreros de Barranca, los dirigentes se fueron haciendo visibles, como Jacobo Arenas, que su nombre era Luis Alberto Morantes, y otros delincuentes que terminaron metidos en las montañas con las FARC, con las guerrillas comunistas en las repúblicas independientes que luego formaron las FARC. Entonces, paralelamente, un profesor de la Universidad Nacional formó un grupo terrorista en Bogotá que llamó el MOEC, Movimiento Obrero Estudiantil, luego le agregaron la C, Campesino, cuando se sintieron ya presionados y localizados por las autoridades y huyeron hacia el Cauca, el Valle, Antioquia, etc. Entonces, desde el principio los comunistas tenían obvio sus retaguardias urbanas en Bogotá, Cali, Medellín, etc. Y luego ya con la creación de grupos determinados con nombres definidos, crearon ya o fueron formándose fueron formándose de manera estructural las guerrillas urbanas, los apoyos urbanos. Entonces, para los años 70 y 80, eso ya ha hecho metástasis. Eran muchos los estudiantes de colegios públicos de Bogotá y de universidades públicas, y en un caso particular de la Javeriana con la familia Pizarro, que se metieron en la guerrilla y delinquían desde Bogotá, y uno de los grandes coordinadores era Jaime Bateman, que había sido de las FARC y luego se ha abierto al M-19, creando otro grupo narcoterrorista, supuestamente de la real ideología para cambiar el país. Y en ese escenario de tanto delincuente que se iba formando en Bogotá, la Juventud Comunista jugó un rol fundamental bajo la dirección de Carlos Romero, que posteriormente fue el compañero sentimental de la distinguidísima dirigente liberal familiar de Alfonso López, doña Clara López. Entonces, como la historia no nos la cuentan como es, sino siempre la cuentan por otro lado, todos estos delincuentes han pasado de agache y el país ha sufrido su acción criminal. Entonces, como decíamos en el preámbulo, el asesinato de la señora Gloria Lara ocurre por uno de esos grupos y por todo ese arte de bislibarloque que hay en el manejo de la justicia colombiana y de los medios de comunicación. Los acusados confesos, que es lo más grave, confesos, terminaron asilados en Europa y sindicando al Estado colombiano de que los violó, los maltrató, que les quitó sus derechos humanos, y con una cantidad de abogados corruptos que hay en Colombia que por dinero cambian la torta y los defendieron y les aparecieron defensores de derechos humanos, etc. Por su parte, la familia pues ha venido destapando el caso y esto es un enredo que no termina. Adelante, mi coronel. Siguiendo con la lógica del análisis geopolítico, podríamos evaluar desde la óptica estratégica y táctica las razones por las cuales los grupos narcoterroristas colombianos, sin excepción, han buscado ejercer control coactivo sobre esas partes del país que articulan la región pacífica de la cordillera occidental del sistema andino colombiano. Porque todos los grupos terroristas, todos sin excepción, han considerado que hay que controlar o tener unos puntos de control y de crecimiento logístico y de crecimiento estructural en las capitales, Cali, Bogotá, Medellín, que son las que están sobre la cordillera principalmente. Y que el occidente del país es fundamental porque tiene selvas, tiene esas montañas que usted menciona, y que controlándolo y partiéndolo en dos divide usted ya a Colombia
puede dirigir una guerra revolucionaria como lo pensaba el M-19, pero que siempre en la ciudad tiene que estar los núcleos y las células que causan terror, causan desorden y coadyuvan a que se sienta un ambiente de inseguridad más grande para que el país entre en crisis, en caos, y los comunistas puedan asumir algo parecido como la Revolución Francesa, en el que no había nadie más que tomar la rienda, y la tomarían ellos y instalarían un régimen del terror igual al de Robespierre. Entonces, por eso esas zonas siempre han sido blanco y epicentro de su actividad a largo plazo. Mi coronel, ¿quiénes eran los integrantes del Comité Solidaridad con los presos políticos? ¿Y cuáles eran sus visibles actividades? Bueno, mi coronel, esta pregunta sí que compromete a muchos de la dirigencia política. Resulta que fue un grupo que se fue formando en paralelo y tomando fuerza con la revista Alternativa, que de Alternativa lo único que tenía era un apéndice más del Partido Comunista. Otros dirían que una publicación de idiotas útiles. Lo cierto es que ahí estaban unos personajes que durante años han sido los, entre comillas, especialistas en la política colombiana y han vendido tanta mentira desde esa época que hoy, en esa polarización que tiene el país, que se ha radicalizado con el señor Petro, es que quien no esté de acuerdo con ellos está mintiendo. O sea, la única verdad histórica que hay es la que pintan los comunistas y todos estos idiotas útiles que tuvieron, que lo llamaron inclusive los guerrilleros del Chicó. En esta foto vemos a 3 de los personajes siniestros que le han hecho daño al país. 2 de ellos ya fallecidos y otro que sigue haciendo daño al país, que eran 3 de los muchos idiotas útiles que tenían los comunistas, algunos conscientes, otros inconscientes, pero eran idiotas útiles de los comunistas, con el cuento de los comités de solidaridad con los presos políticos. Sucede que como en Chile estaba gobernando Pinochet, en la Argentina gobernaban los militares y había habido una cantidad de presiones en el mundo para que el señor Franco entregara el poder en España y Stroessner en Paraguay. Aquí en Colombia los comunistas se inventaron o agujearon un brazo político que en apariencia no era de izquierda, sino que eran, entre comillas, liberales, radicales, que reclamaban la defensa de los presos políticos. O sea, no llamaban terroristas en la cárcel, sino presos políticos. Como si el Estado colombiano, con ese garantismo que ha tenido siempre, esa laxitud de la justicia, fuera el enemigo del pueblo colombiano. Y entre ellos estaba Enrique Santos Calderón, que después nos hizo muchísimo daño a los colombianos, siendo la estafeta del hermano por los bandidos de las FARC en Cuba, y fue el cerebro que montó el show de los diálogos de paz. Estaba un sujeto que está en el centro de nombre Noel Montenegro, que murió ya y que toda su vida fue el instigador de las invasiones de tierras, instigador de creación de grupos terroristas desde el campesinado con el cuento de la autodefensa campesina y, como se diría hoy en día, un peligro para la sociedad. Y está otro sujeto que le hizo muchísimo daño al país, que fue Gabriel García Márquez, a quien para la época, por estar encabezando eso y por haber donado un premio que le han dado por uno de sus escritos, terminó siendo identificado como miembro del Partido Comunista, como apoyador de las FARC y de todo este grupo de dirigentes políticos, porque el premio lo donó para que los terroristas que estaban presos tuvieran cómo financiar su defensa. Y luego Fidel Castro intercedió ante la organización Nobel y le dieron un premio Nobel de Paz, de literatura, que ni Colombia lo necesitaba, ni él lo merecía, porque era un comunista confeso, una persona que le estaba haciendo muchísimo daño al país. Entonces estos 3 sujetos, más un grupo de personas que también han sido visibles de alguna manera en la vida nacional, organizaron ese comité y
Su actividad era cuestionar al gobierno Turbay y luego al gobierno Belisario, con la circunstancia agravante que dos de los tres eran escritores, Enrique Santos y García Márquez, y se dedicaron a despotricar del régimen, lo llamaban ellos, todo el tiempo y a favorecer al comunismo. Y pues ambos eran muy leídos, el uno en El Espectador y otro en El Tiempo. De remate, el señor Pablo Escobar apareció como la mala hierba en ese momento, como la peor maldición que le ha caído a Colombia. Y entonces dio pie para que se acuñara una cantidad de fenómenos de violencia financiados por el narcotráfico, que en medio de todas las mentiras que montaban estos personajes, sirvieron para terminar de enredar al país. Y hasta el día de hoy el narcoterrorismo nos tiene más enmadejados y no hemos podido salir de ese enredo. Entonces, esos tres personajes y otros le hicieron muchísimo daño al país con su cuento de la defensa de los presos políticos, no de los terroristas presos, sino de los presos políticos. Y las FARC les copiaron muy rápido su calificativo y todavía los oímos hablar a la FARC y al ELN hablando de presos políticos y no de terroristas presos. Mi coronel, ¿quién fue la señora Gloria Lara Perdomo de Echeverry? Ella fue una abogada, dirigente política, hija de una prestante familia del departamento del Huila y Caquetá, de los dos departamentos. Muy joven, estudió, pues, gracias a la bonanza económica de su familia, fue una persona que se preparó muy bien, estudió primaria y secundaria en Europa, luego pasó por universidades muy importantes como la Sorbona de París y los Andes en Colombia, y participó en varias actividades de política en Colombia y en el exterior, fue embajador ante la ONU, y siempre fue una persona de unas posiciones muy loables. Tuvo el carácter de, en la ONU, cuestionar la política del apartheid en Sudáfrica, que eso era casi vedado. Y en Colombia se casó con un dirigente político que había hecho una carrera como concejal y como representante a la Cámara en el Congreso de la República. Esta señora, por ser del Partido Liberal y por sus inclinaciones filantrópicas y de antropología y por su conocimiento de la legislación rural y una vocación que tenía desde muy niña de servicio a las comunidades, que lo ha aprendido con el papá en la finca, hoy conocida como La Arandia, en el Caquetá. Fue nombrada por el presidente Julio César Turbay como directora nacional de Acción Comunal y Asuntos Indígenas. Y en ese cargo tuvo posiciones muy claras frente a la ocupación de tierras que promovían los comunistas. No estaba de acuerdo con eso, pero sí desarrolló varios programas de interés que le dieron mucha ascendencia entre las juntas de acción comunal y entre las comunidades indígenas. Entonces era una persona muy conocida en el país, además tenía su simpatía y su ángel, como dicen las señoras, y pues era una dama distinguida. Y desde luego cuando fue secuestrada, su secuestro fue muy conocido, muy publicitado, y hasta el día de hoy sigue sin aclararse cómo terminó o por qué la asesinaron. En julio de 1982, el diario El Bogotano de la capital de la República publicó una foto de la señora Gloria Lara Perdomo de Echeverry en poder de los secuestradores. ¿Podemos ver y comentar esta imagen? Sí, el periódico El Bogotano era un pasquín que publicaba una familia Montejo aquí en Bogotá, que era bastante amarillista, pero sus periodistas eran muy cercanos con todo tipo de bandidos. O sea, si se quería conocer cómo operaba una banda de delincuentes comunes en Bogotá, no era leer el periódico El Bogotano, y los periodistas tenían fotos y tenían el acceso a ellos. Lo mismo la guerrilla, todas las barbaridades que cometían, el periódico El Bogotano llegaba de primero
porque era el periódico amarillista. Salía más o menos a las 11 de la mañana, 12 del día, y en todos los puestos de dulces y tiendas de barrio y voceadores de periódico lo distribuían, y a las 3, 4 de la tarde era casi imposible conseguir una copia de ese pasquín. Y tenía competencia con otro que llamaba El Espacio, que era un pasquín igual. Un poquitico más decente el Espacio, pero eran dos pasquines que eran muy leídos por el vulgo, como dirían los intelectuales del siglo XVIII y XIX. El tema es que, si uno se pone a mirar, eso era la ilustración que recibía las personas que recibían las personas de bajos ingresos y de los estratos bajos en Bogotá, y con unos titulares rojos que parecía que les escurría sangre, y siempre con unas fotos como el estilo de esto. Entonces los bandidos que secuestraron a Gloria Lara, sabiendo que eso causaría mucho impacto, enviaron esa foto que vemos en la parte inferior derecha, con un delincuente apuntándole la cabeza a la señora con las manos amarradas y completamente doblegada ahí ante los delincuentes. Y entonces fue la primera prueba de supervivencia de que la señora estaba secuestrada o que los bandidos no la han matado todavía, porque el secuestro ocurrió aquí en Bogotá, en el barrio Teusaquillo, muy cerca de la casa de ella, cuando venía ya de regreso de la oficina para su vivienda. Pero de ahí para allá no se sabía nada y comenzaron una serie de disparidades en la información, como suele suceder en las investigaciones que hasta el día de hoy no se han aclarado. Lo cierto es que ese pasquín publicó esto y causó mucha indignación dentro del gran sector de la ciudadanía, y el morbo y el amarillismo que pretendía el grupo lo logró con el resto de la población. En un momento, repito, en que no era el único grupo que cometía acciones urbanas, sino que eran todos por parejo. Y de remate, el señor Belisario Betancur, que estaba próximo a posesionarse, ya había anunciado que se iba a bajar los pantalones para que los bandidos le dieran chancletazos en las nalgas y lo manipularan como quisieran con su cuento de la paz. Por eso insistimos que el arrodillamiento de un presidente ante los bandidos no es solamente del actual mandatario, sino que también lo hicieron Santos y Belisario Betancur de manera descarada, los tres detrás de premios Nobel de Paz. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuál es el enfoque de la extensa crónica publicada por el diario El Tiempo de Bogotá el 3 de enero de 1992, bajo el título clave 1970, secuestro de Oliverio Lara Borrero, la cual nos sirve como referencia histórica para reconstruir el drama de la familia pujante asediada por el terrorismo comunista? Es que, mi coronel, si el secuestro y asesinato de Gloria Lara causó tanta conmoción en el país, el del papá fue lo mismo, y el de Gloria ocurre en el año 82 y el del papá ocurrió 17 años antes en el departamento del Caquetá y la zona limítrofe con el Huila. Entonces vamos a hablar primero del papá, que es, que es la pregunta suya. Este señor fue un dirigente político y gremial y un empresario del departamento del Huila, que fue hasta alcalde de Neiva, fue presidente de la Asociación Colombiana de Ganaderos, fue presidente de la Asociación Colombiana de Agricultores y era el propietario de la finca La Arandia, una zona muy grande, donde hoy en día queda la base militar de La Arandia, que se llama así, que están varios batallones, varias unidades de la 12ª Brigada. Fue el segundo secuestro más conocido en el país, porque el primero fue el de Harold Eber, un industrial azucarero del Valle del Cauca, que también fue secuestrado y asesinado. El hecho es que cuando fue secuestrado Oliverio Lara, pues el país se conmocionó porque él era una persona muy conocida. Además de ser el presidente de la Asociación Colombiana de Agricultores y un hombre que era entrevistado por los medios y que hablaba del campo y
el desarrollo rural. En una época en que la radio tenía mucha ascendencia dentro del campesinado, pues su secuestro causó revuelo en todo el país. Lo cierto es que durante 2000 días no se sabía de él y hubo, como en todos los casos, los avivatos que llamaron a buscar recompensas mintiendo, los que querían engañar a la familia, y una cantidad de sucesos que ponen a pensar hoy en día que probablemente en este crimen sí estuvieron las FARC, como se ha dicho siempre, porque Tiro Fijo ya lo había amenazado. Además era la zona donde Tiro Fijo estaba sentando raíces, sembrando raíces, y se sobreentiende que de la finca o de las fincas del señor Lara, muchas reses se las robaron los bandidos y las tragaron allá, los bandidos que encabezaba Tiro Fijo, y que lo más probable es que dinero le sacaron a la familia. Eso es obvio de suponer, tiene que ser así. Lo cierto es que cuando desapareció el señor Lara, el gobierno nacional ofreció recompensa de 200.000 pesos de la época para quienes dieran información de la posible localización de los bandidos. Y en una acción que todavía sigue sin ser explicada ante la historia, el señor Alfonso López Miquelsen, de quien hemos hablado largo y tendido aquí en estos espacios académicos, era el dirigente del MRL y viajó motu propio al Caquetá, dizque a colaborar. Pero y le preguntaría, ¿a colaborar en qué? No, es que yo vengo a colaborar en el sentido en que no digan que fueron gente de mi partido los que lo secuestraron. Entonces uno se queda pensando, bueno, ¿qué tenía que ver el señor López con que su gente fuera la predominante en la región? Eso era como una culpa anticipada de que él sí estaba de acuerdo con todos los bandidos liberales que causaban el terror y degollaban gente y que era la forma de acercarse a la base popular incitando a una revuelta. No tiene otra explicación. Y además para la época el señor López había hecho alianzas con el Partido Comunista. Entonces, esto es lo esencial de la historia que ya vista en retrospectiva y con hechos de personajes que actuaron de una u otra manera en un momento determinado, van dejando unas huellas que al mismo tiempo se encarga de juntarlas. Pero por otra parte, el coronel Matallana, que exageraba siempre en su afán de ser visible, porque había participado en la operación Soberanía en el norte del Tolima, y las tropas del Batallón Colombia habían dado de baja a Pedro Brinco y otro par de bandidos importantes, y luego lo han llevado a Marquetalia a que entrara después de que ya la Sexta Brigada en operaciones terrestres había controlado la zona y le ha garantizado el desembarco de tropas helicoportadas. Siempre se autoatribuyó ser el héroe de la operación Marquetalia o el comandante de la operación Marquetalia. No, el que dirigió esa operación fue el general, el coronel Urrea Cubides, que era el comandante de la Sexta Brigada, y Matallán era subalterno de él. Pero se caracterizó por eso. Y aquí en el caso del señor Lara, salió con el cuento que él conocía a brujos. Es que es increíble la historia de Colombia, pues. Hemos vivido de mitos y leyendas. Si hasta hace poco un fiscal también tuvo el contrato de un brujo en la fiscalía. Entonces, este señor Matallana llegó con el cuento que él tenía brujos que le adivinaban y que sabían y que él los había tenido y que los localizaban. Otro grupo de amigos de la familia entonces se inventaron un parapsicólogo, otro brujo, y que ese les iba a dar la razón. Y de remate aparecieron otros con el argumento que había un sujeto, un francés, un holandés, que se sabía que le hacía una técnica que llamaban la kinesia, que con la foto de la persona secuestrada o muerta o desaparecida, él podía decir dónde estaba. Y resulta que este brujo holandés echó toda una historia que estaba enterrado al lado que ha sido asesinado al lado de una quebrada y que cerca de unas piedras,
y que tenían que buscarlo ahí y que él no cobraba nada por eso. Y lo cierto es que no apareció, pero quedó la historia de los tres, ¿no? El parapsicólogo, los brujos del general Matallana y el otro, el holandés. Y el caso pasó como al olvido, pero por allá en los años 70, en un municipio que llama Fuente de Oro, en el Meta, unas señoras tomando cerveza hablaron más de la cuenta y dijeron que conocían a uno de los que había participado en el secuestro y asesinato o desaparición del señor Lara. Lo cierto es que hicieron la investigación con base en el que ella echó al agua, y ese echó al agua a los 14, a otros 14. El punto va a que fueron capturados y luego con todos esos enredos que hay en la justicia colombiana, que fue que le faltó, que la copia, que la declaración, que la captura ilegal, que no sé qué, los bandidos estuvieron unos en la cárcel y otros quedaron libres. Y unos meses después, como no se pudo aclarar nada, el expediente quedó como caso resuelto. Después la prensa hizo seguimiento de los delincuentes. Unos estuvieron un tiempo en la cárcel de la Gorgona, pero los sacaron. Además la cárcel se desactivó. Y uno estaba por allá de jefe, de dueño de un burdel en Tunja. Fue lo último que supo de esos delincuentes. Pero finalmente no pagaron y el caso que quedó con el sello de resuelto, pues nunca fue resuelto porque no se logró establecer qué era lo que hacía Alfonso López allá, si Tiro Fijo estaba metido en el crimen o no. Para todo el mundo Tiro Fijo sí estaba, pero Tiro Fijo nunca contó si lo hizo o no lo hizo. Y de remate llegó en 1982 el señor Belisario Betancur y amnistió todos los delitos que hubiera cometido Tiro Fijo. Así es de que imposible que hubieran condenado a Tiro Fijo por ese crimen. Lo cierto es que la dirigencia política ha tenido una extraña y peligrosa relación con los delincuentes, como lo vemos en el caso de la señora Lara, que el Comité de Presos, de Defensa de los Presos Políticos de Solidaridad con los presos políticos fue sindicado de estar metido ahí, y hay acusaciones graves contra ellos, pero no probadas desde luego. Y lo mismo que nunca quedó probado que era lo que hacía Alfonso López allá metido en el Caquetá, que lavándole la imagen a su movimiento, y las decisiones que se tomaron después por la justicia, que cerró el caso, y luego Belisario Betancur dándole la amnistía. Son muchas dudas razonables que surgen de todos estos eventos. Adelante, mi coronel. Sí, coronel. Podemos ver la fotografía publicada por el diario El Bogotano en diciembre de 1982, premonizando el atroz final de la señora Gloria Lara Perdomo de Echeverri. Como hablábamos, este pasquín se caracterizaba por esas noticias amarillistas, pero esta sí es el tope y el colmo, y la justicia no operó con el cuento de la libertad de prensa, ¿no? De que los periodistas guardan sus fuentes. De una u otra forma, el periodista que consiguió esta información fue vinculado al caso, porque es que no termina ahí. Él publicó esta información y cuando el cadáver aparece arrojado frente a la iglesia, en la puerta de la iglesia del barrio Bonanza, el periodista fue el primero que llegó allá, curiosamente, y ante la justicia lo que él dijo fue que era que a él lo han llamado a esa hora muy temprano y que él había ido, que él sí tocó el cadáver, ponle toda la historia, que él sí tocó el cadáver, pero que cuando se dio cuenta que estaba muerta no asumió ningún riesgo, porque cuando él tocó el cadáver, si hubiera notado que todavía tenía signos de vida, que él hubiera incumplido todas las normas legales y se le hubiera llevado para un hospital. Y entonces le preguntaron, ¿y usted por qué sabe eso? Ah, no, es que yo trabajé con el DAS y sé cómo se hacen los procedimientos de levantamiento de cadáveres, los procedimientos de manejo de las pruebas. Y entonces, ¿y qué más había ahí? No, y él mismo se anticipa y dice,
No, la bandera esa que tenía el cuerpo encima y yo no la toqué, no se movió para nada. ¿Y qué más dice usted? No, pues yo llegué allá al sitio, inmediatamente llamé al fotógrafo. Y el fotógrafo también por arte de magia apareció a los 20 antes. ¿Y qué más pasó después? No, que a los 20 minutos exactos llegó la policía y llegaron las autoridades. Y yo lo que hice fue evitar que la gente se acercara. Imagínese un civil evitando que la gente se acercara a un cadáver. O sea, ahí hay un montón de cosas raras, pero lo que siempre dejó pensando es, ¿por qué ese titular que ya sabía que la iban a asesinar? Entonces, por eso les decimos que hay tantas incongruencias en el proceso que la familia tiene toda la razón en pedir que se abra la investigación y se determine qué fue lo que realmente pasó. ¿Cuál es el enfoque del artículo titulado El asesinato de Gloria Lara, publicado el 8 de diciembre de 2012 en la revista Semana? Pues la revista Semana en 2012 volvió a publicar en un artículo de fondo la foto de cómo se publicó en ese momento el ejemplar de la revista Semana que se dedicó todo prácticamente a la historia de una infamia, la historia del secuestro y asesinato de esta señora. Y en ese artículo resaltan que 30 años antes se plantearon varios interrogantes de qué era lo que podía pasar, ¿no? Y cuentan la historia de quién era ella, su trayectoria, y que a pesar de que el país, en especial el país rural, se movilizó reclamando la libertad de la señora, los terroristas no tuvieron compasión, es más, la sometieron a muchos vejámenes. Parece que la señora se rebeló, no quiso recibirles comida y prácticamente era muerta de inanición y ya pesaba nomás 30 kilos, o sea que estaba completamente deteriorada. Y cuando vieron que ni la familia ni el Estado les cedían lo que querían, porque estaba en plena vigencia el Estatuto de Seguridad del señor Turbay, entonces le pegaron un tiro en la nuca y la asesinaron. Se aclara así, se insiste ahí que los motivos del secuestro nunca estuvieron claros, pero la justicia penal militar, que fue la que asumió el caso, siguió con la búsqueda y capturó una gran cantidad de personas. Luego la Corte Suprema de Justicia los liberó más por el cuento de que eran presos políticos y tan pronto ellos fueron liberados, pero quedaron vinculados al proceso, una libertad condicional, e inmediatamente el señor Vázquez Carrizosa lo sacó del país de manera hasta clandestina, y en el Ecuador y en Panamá ya lo estaba esperando la ACNUR de la ONU y les dio refugio y ahora viven en Europa. Uno de esos se volvió intelectual, escribe novelas y escribe toda una novela, valga la redundancia, de su cuento de cómo lo vincularon. Otros viven allá, otra señora dice, cuenta una historia, pero mejor dicho de esas que es el fiel reflejo del lenguaje comunista, que sus hijos se inventa hasta que el hijo perdió el habla, de ver la forma como la perseguían, que vivió de casa en Cali y en Bogotá. Un poco de historias que aún falta por aclarar, porque se nota la carga propagandística y publicitaria para enredar la verdad. Entonces todo eso lo han publicado los medios y la hija de la señora, que resultó ser una gran abogada, ha insistido por todos los medios posibles que esto no se muera, y parece que ahora la Corte Internacional, la Corte de Derechos Humanos Interamericana, incidió en que se reabre el caso y ojalá que se reabra y que los delincuentes que aún están vivos paguen por el crimen que cometieron. Mi coronel, ¿por qué el diario El Tiempo publicó en 1998 una larga crónica titulada Gloria Lara, crimen sin castigo? El diario El Tiempo publicó en 1998 exactamente ese artículo, porque fue cuando la Corte Suprema cerró el caso. Así como el del papá fue cerrado un tiempo, unos años atrás, el de Gloria Lara tuvo el mismo final. Y en ambos casos había personas de cierto nivel y de cierto reconocimiento público que deberían aclarar más de lo que sabían, comenzando por el señor García Márquez, ¿no?
que la familia los indica, pero desde luego él va a decir iba a decir que no, y con tantos defensores que tiene, pues inmediatamente que cómo, que el Nobel, pero pues las acusaciones siempre están y han estado ahí en el ambiente sin aclararse. Y el diario comienza diciendo que Gloria Lara un crimen sin castigo, es el título que le pone, y relata que la aparición del cuerpo inerte de una mujer con claros signos de desnutrición, envuelto en una bandera negra con las letras ORP bordadas en hilo rojo, acabó con la ilusión de una niña de 13 años que esperaba abrazar a su madre, pues la niña era la hija, que es la abogada ahora, que pues como todo ser humano, y fuera de eso siendo niña, estaba muy conmovida por el secuestro de su mamá, la desaparición, y desde luego guardaba la esperanza de que apareciera con vida y volver a estar con ella. Relata luego que no hubo forma de aclarar, que las cosas siguen pendientes, que no hay una precisión de lo que pasó, que las 16 personas que fueron vinculadas por la justicia penal militar al, al proceso fueron liberadas con el argumento baladí que han sido torturadas para que dijeran eso, y que lo que ellos habían dicho eran cosas producto de la tortura y no de la confesión. Luego dice que qué ocurrió en los juzgados, cómo fueron quedando libres o cómo fueron terminando los procesos, porque es que ahí había un representante a la Cámara que era de la línea del señor Alfonso López, un sujeto de apellido Gamboa. Había otros dirigentes muy conocidos, un profesor universitario, y resulta que algunos de ellos confesaron cosas atroces, pero luego los abogados comunistas salieron con el cuento que no, que eso era presión por la tortura, y con tantas marrullas que hacen el derecho le dieron la vuelta al proceso, y entonces los sujetos, cuando ya lo llevaron a nuevas audiencias, lo que salieron fue con el argumento que no, que ellos lo que han dicho eran mentiras, que ha sido por el temor a que los mataran, porque era que los amedrentaban, que si no decían eso, entonces les asesinaban la familia, etcétera, pues lo cual uno sabe que son montajes muy bien hechos. Y entonces ya la prensa de izquierda y amarillista terminó diciendo que ha sido un falso positivo judicial. Lo mismo, había un profesor de química que era el propietario de la casa donde supuestamente estuvo la señora secuestrada, pero el señor terminó lavando de las manos y asilado en el exterior por persecución política, otro preso político. Resulta que la información con la que se sustancia el expediente es porque un detective del DAS que se había infiltrado en el grupo ORP dio los nombres de las personas. Entonces, como el caso estaba en estado de sitio, se dispuso que la justicia penal militar sustanciara el proceso, y fue rápido que la Brigada 13 capturó a todos esos sindicados, los entrevistaron y muy rápido confesaron. Uno de esos salió hasta por televisión contando todo lo que había hecho y cree que le había disparado a la señora, dijo en qué vehículo la han llevado, etcétera. Entonces ya después de que estuvieron presos vino la famosa amnistía del señor Betancourt y se suspendió el estado de sitio. Entonces el expediente pasó a la justicia ordinaria en un caso parecido como el que nos contaba el coronel Gantiva aquí acerca del juicio del siglo. Y entonces en ese proceso ya un juez de la República de nombre Enrique Alfor Córdoba los dejó en libertad el 4 de octubre del 83, o sea, ni siquiera estuvieron un año en la cárcel, y su decisión era que las pruebas técnicas, testimoniales y documentales recolectadas no daban ninguna relación del ORP con ese crimen. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues lo que pasó fue que el mismo grupo en apariencia secuestró a un sujeto de nombre Kenneth Stanley Bishop, que era miembro o era un dirigente de la Texas
Texas Petroleum Company. Y pedían también por él $3 millones y también enviaron fotos con la capucha y muy parecidas. Y también el diario El Bogotano las publicó. Vean ustedes las coincidencias. Resulta que cuando lo liberaron, se hizo una operación grande y se determinó que quien dirigía la banda era un juez, un ex juez de la República que ha sido juez en Caucedonia Valle, un abogado manizalita que según sus compañeros era muy abeja, porque desde muy joven que comenzó a litigar, terminaba robando a los clientes y apropiándose de sus propiedades, de sus inmuebles a los que defendía. Entonces hacía las marrullas, que eso no es extraño en muchos abogados que terminan robando de las propiedades de quienes supuestamente están defendiendo. Eso ha ocurrido muchísimas veces en Colombia. Y entonces ese juez fue capturado, pero a los poquitos días se voló de la cárcel, la picota, obvio con la complicidad de la guardia. Entonces el juez adujo que en el allanamiento que le hicieron en la casa de este bandido del juez, o sea, el juez que siguió el caso, Alford Córdoba, adujo para dejar libre a los 16 indicados del asesinato de Lara, que en el allanamiento que le hicieron a la casa o a las propiedades de Iván Darío Murcia, luego de que la compañera sentimental fuera la que lo denunciara, entonces apareció algo ahí que cuadra y no cuadra. Y es que la compañera sentimental había dicho que el día que salieron por televisión los bandidos confesando que habían asesinado a Gloria Lara, él había dicho, no, si esos pendejos no tienen nada que ver. O sea, es un decir de la señora, pero prueba ninguna, solo que ella lo decía. Entonces le sindicaron a este sujeto y como se voló de la cárcel, entonces uno se queda pensando si esa fuga fue cuadrada por quienes habían asesinado a la señora Gloria Lara y quienes los estaban en ese momento ya sacando del país, es una gran posibilidad. Y lo que es peor, que era que esa banda trabajaba en contubernio con los secuestradores, pero eso tampoco se ha podido demostrar. Lo cierto es que el juez no volvió a aparecer, se voló, se desapareció de la cárcel por arte de magia. Entonces son muchas cosas que la familia tiene toda la razón de reclamar, porque es que la ONG Amnistía Internacional, que en ese tiempo García Márquez la defendía capa y espada, les consiguió, pero rapidísimo, el asilo político en Europa. Y vayan ustedes a ver la dificultad que tiene una persona decente que no tenga ninguna vinculación con grupos armados ni nada de esa cosa, a pedir asilo en Europa o en Estados Unidos o en Canadá y verán todas las vueltas que lo pueden hacer. Pero aparece una persona que tenga sindicaciones y que haya sido inclusive hasta encarcelada por militancia en grupos criminales y pide el asilo en esos países y lo consigue muy rápido. Porque hay todo un esquema, una cadena, un equipo que trabaja dedicado en eso. Y si se revisan los países nórdicos, pues allá hay terroristas peruanos, centroamericanos, argentinos, chilenos, todos esos bandidos de la época de los 70 y los 80 que colocaban bombas y asesinaban, mataban gente en compañía de Dilma Rousseff y de Pepe Mujica en Uruguay, ahora son ancianos venerables en Europa que fueron asilados debido a la persecución política de las dictaduras y de la ultraderecha. Lo cierto es que el asesinato de la señora Gloria Lara se quedó sin castigo, que hay un olor a impunidad, como dice ahí en el titular del Tiempo, de las 16 personas indicadas, porque ya vimos cómo el juez adujo que en la casa del sujeto había encontrado la misma subametralladora que aparecía en una foto, que la bandera era la misma, que las cortinas eran muy parecidas a las de la foto del señor Bishop y la señora Lara, pero lo que nunca dijeron es qué relación podía haber entre la banda y entre los otros señores. No, eso eran cosas aparte. Entonces los otros señores han tenido el argumento de que ellos fueron perseguidos y que, mejor dicho, el Estado colombiano sale a deberles porque hubo un falso positivo judicial contra ellos. La duda, desde luego, sigue y esa es la duda que deja
la crónica del tiempo en ese momento. ¿Cómo describió en 1985 la revista Semana los extraños giros de la investigación del secuestro y asesinato de Gloria Lara Perdomo Echeverry? Bueno, primero la revista Semana publicó en el 84 un artículo larguísimo en el que relata todo el trasiego de cómo fue la captura del señor Murcia y relata que el acusado del secuestro de Kenneth Bishop y del asesinato de Gloria Lara se ha fugado de la cárcel Modelo. La revista Semana pues resaltó que era increíble que en ese momento el juez 16 dejara en libertad a los secuestrados y que es que hay otro elemento allí que también coincide y es la época en que Pablo Escobar era el congresista estrella de Colombia y ordenó asesinar al ministro Lara Bonilla y entonces Belisario Betancur en un arrebato de supuesta dignidad ordenó que se extraditaran todos los bandidos del cartel de Medellín hacia Estados Unidos. Por otra parte, estaba arrodillado ante las FARC allá en el Caguán, en la Uribe, y de remate andaba buscando que le dieran el premio Nobel de Paz metido en contadora, y como si fuera poco, se había ocurrido el terremoto de Popayán. O sea, el desgobierno de Betancur, además de que fue un pésimo gobernante, también se le presentaron una cantidad de situaciones complejas y en la parte política, todas propiciadas por sus eternas noches de bohemia con cantantes y vallenatos, mientras el país se desangraba. Entonces, todo ese entorno pues iba generando una cantidad de dudas y de desconcierto en Colombia y quedaba la sensación de que la justicia seguía siendo corrupta, que el narcotráfico estaba tomando mucha fuerza, que estos grupos criminales ya era evidente que andaban financiándose con el narcotráfico y con todo tipo de delitos, que ya era conocido también el famoso método de que las guerrillas secuestraban a alguien y se lo vendían a grupos criminales, que es otra de las hipótesis que no se ha aclarado, que pudo ser que los bandidos del ORP lo secuestraron y se lo vendieron a los otros bandidos para que ellos la tuvieran en cautiverio y luego de lo que les pagaran pues había repartición, como usualmente suele suceder entre delincuentes. Lo cierto es que la señora Cecilia Ropero, que tenía un hijo del tal juez Murcia, y el tipo no le pasaba lo de la manutención, fue y lo delató y lo capturaron. Entonces, estando en la cárcel, como ya sabemos, el señor se escapó. Entonces, aquí la revista Semana publica una serie de coincidencias en las cuales daría para pensar que sí fue la banda de Murcia la que secuestró al señor o la que, a la señora o la que por lo menos la tuvo en secuestro. Pero es que lo que queda la duda ahí es porque no se profundiza más, porque como dice la canción mexicana, qué de raro tiene que los que la secuestraron fueron los de la ORP y se lo entregaron al tal Murcia para que la cuidara, para que le exigiera el pago. Y las coincidencias que encuentran es que se exigía la misma cantidad de dólares, no moneda colombiana, 3 millones de dólares, que el par de documentos con los cuales fue elaborada el comunicado de que la tenía el ORP fueron elaborados en la misma máquina de escribir que se encontró en el sitio del allanamiento, que la forma como amedrentaban a los familiares y daban información a las autoridades era la misma y que en ambos casos se daban 5 días de plazo para que entregaran el pago. Y luego relata la revista Semana quién era Iván Darío Murcia. Explican que era un abogado de 36 años de edad en ese momento,
ya han pasado 40, si está vivo debe tener 76, 77 años, que en su juventud le prestó servicios como abogado litigante a varias personas, pero que, como dicen coloquialmente, era muy abeja y terminaba apropiándose de algunos bienes de quienes defendía. Pero aquí hay otro caso que lo resalta la revista Semana, es que tampoco la justicia operó contra la señora Ropero y la mamá, que fueron las que denunciaron parte del problema, pero que sabían, según se estableció, sabían todo lo que había pasado y tampoco las juzgaron por encubrimiento. Entonces, siguieron las dudas y aquí la revista Semana se pregunta si lo que había era un contubernio entre el profesor universitario que dirigía la banda y o dirigía el grupo, mejor, de la ORP y el delincuente que fue señalado como el carcelero de ella, que era el tal Murcia, que ha sido juez de la República en Caicedonia Valle. Y pues ahí hay muchos elementos más que agregarle, porque es una investigación que es un caso hasta interesante para enriquecerlo y buscar las pruebas. Y es lo que ha hecho la hija de la señora, que se ha dedicado a desempolvar los expedientes y a revisar folio por folio y pues tiene los argumentos para denunciar. Luego la revista Semana relata que fueron sobreseídos temporalmente, es que hay usted el problema, temporalmente fueron sobreseídos los culpables debido a que apareció el caso de este señor y que posiblemente era Murcia y no han sido ellos. Los señores argumentaban que, los capturados argumentaban que la ORP sí había nacido como un grupo revolucionario, pero claro que no en armas, y que antes ellos habían estado era con el MOIR y de remate que habían hecho alianzas con Luis Carlos Galán. Inclusive en las denuncias que han hecho y el Centro Democrático en cabeza de Uribe y en cabeza de Obdulio Gaviria han dicho que ahí estuvo metido el M-19 y que Luis Carlos Galán también tuvo que ver en ese secuestro. Entonces, finalmente no se ha podido aclarar nada, pero toda esa cantidad de información es muy compleja porque a ella la secuestraron en el momento en que la transportaba el conductor y el señor lo llevaron cuando la secuestraron a ella y lo dejaron en la calle 72, en el norte. Y resulta que apareció una testigo, que son de las cosas que uno dice, bueno, pero este testigo, ¿por qué aparece este señor? ¿Por qué se vuela de la cárcel y no se aclara? ¿Por qué salen tan rápido del país los que estaban capturados y los sacan las ONG de derechos humanos? Y esa testigo dice, bueno, el señor dice que lo llevaron en un carro blanco, un Renault blanco. Y aparece la señora que dice, no, sí era un carro blanco, pero era un Toyota blanco, no un Renault blanco. Y cogieron fue para el sur. Entonces uno le pregunta, bueno, ahí en el barrio Teusaquillo que las calles no son exactamente cuadradas, sino que hay mucha diagonal y va uno por la calle y termina en la carrera. Aquí en Bogotá tenían el chiste los viejos bogotanos que si quiere que el gato se le pierda, déjelo tirado en el barrio Teusaquillo, verá que nunca más lo vuelve a encontrar, porque se pega una refundida ese gato en esas calles que no sabe para dónde coger. Entonces no quedó claro eso, pero con el testimonio de esa señora ya dijeron que había una divergencia y le dieron más valor al testimonio de esa testigo que al propio secuestrado que lo llevaron, que él decía, no, me subieron en un carro con ella y en la calle 72 me dejaron libre. Entonces, ¿a cuál de los dos creerle? Lo mismo que los testimonios de los del conductor decía una cosa y el de la señora otra. Por ejemplo, el conductor se dijo quiénes eran los que lo han secuestrado, pero además los tipos lo confesaron. Dijeron, si nosotros lo hicimos, yo fui el que le disparé, etcétera. Y la señora asustió la rueda esa de identificación y dijo que los que estaban ahí no era ninguno. Imagínense ustedes un secuestro a las 7:30 de la noche
calles oscuras en Bogotá y con un lumbre medio alumbrando en el sector, y la señora sí tuvo la precisión exacta para determinar los rostros y no el secuestrado. Entonces, ahí hay cosas que, como que dejan muchas dudas. Y esa decisión del juez de que no encontraba pruebas contundentes, pues deja más que pensar, y que al otro día inmediatamente lo saquen del país burlando la justicia colombiana. Entonces, ¿por qué no se investiga a los que lo sacaron del país? Bueno, entonces, en síntesis, quedan muchas dudas acerca de esto. Mi coronel, ¿por qué la Corte Suprema de Justicia negó la solicitud de la hija de Gloria Lara y del entonces procurador Alejandro Ordóñez, quienes consideraban que el asesinato se debería enmarcar como un crimen de lesa humanidad y por lo tanto sin prescripción legal? Pues el procurador Ordóñez, desde que asumió el cargo, tomó muy en serio esto e hizo lo que jurídicamente podía hacer, ¿no? Pedirle a la Corte Suprema de Justicia que se revisara el caso, que se anulara el fallo del juez y de los magistrados que lo cerraron definitivamente en el 98, porque a su juicio y su argumentación era un caso de lesa humanidad cometida por un grupo terrorista. Y entonces, igual que pasa con los bandidos del M-19 ahora, que se le ha pedido que le reabran el caso a Petro y a Navarro y a todos los delincuentes que integraban el ELN en esa época, siempre han aducido que hubo una amnistía y que ya no hay nada que hacer. Aquí en este caso, la leguleyada de la Corte Suprema fue que no quedó probado que el asesinato lo cometieron ni las fuerzas del Estado, ni un grupo guerrillero, ni un grupo narcotraficante, que ha sido delincuencia común. Por lo tanto, eso no se configura dentro de un crimen de Estado o de un crimen de lesa humanidad, mejor. Entonces, que por eso la Corte se abstiene de reabrir el proceso. Pues la señora, la hija, que es abogada, siguió y se metió a la Corte Internacional de Derechos Humanos, donde siempre favorecen a los bandidos comunistas, pero logró que la Corte decidiera que se reabre el caso. Entonces vamos a ver cuándo la Corte Suprema acata el fallo del tribunal ese, de la Corte Interamericana, y reabre el caso y toma las declaraciones, y ya con las pruebas o con la metodología probatoria moderna se logra, pero ahí depende, como en todos los procesos judiciales en Colombia, de que infortunadamente quien tiene que ponerle la celeridad al caso es la parte afectada y no la justicia colombiana. Entonces aquí ya conocemos casos, y muchos, Séptimo Día nos lo recuerda cada rato, que muchas de las cosas las consigue la familia y es la que va y le entrega a la justicia, y luego por medio de tutelas y presiones es que los hace funcionar. Entonces, pues ojalá que esta señora logre que se aclare eso, porque el asesinato no puede quedar impune. Es que hay muchas evidencias que demostrarían todo lo contrario del fallo del señor Alfa. Y si fue cierto que el señor prevaricó, porque es una de las posibilidades, pues que se tomen las acciones que corresponden. Mi coronel, esta pregunta creo que ya la resolvió mi coronel, pero la debo hacer porque hay buena información sobre el particular. ¿Por qué en 2023 la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó reabrir el caso del secuestro y asesinato de la señora Gloria Lara Perdomo de Echeverry, ocurrido en 1982 en Bogotá? Exactamente, mi coronel. Sí, el punto fundamental en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos insiste, y afortunadamente le admitió la demanda a la señora, es que así como la Corte Suprema de Justicia de Colombia dice que no hay ninguna prueba de que fue informado, entonces la Corte Interamericana le dice, pero tampoco hay ninguna prueba que demuestre que no fue la Organización Revolucionaria del Pueblo, o sea que el caso no se sustanció adecuadamente. Y con ese argumento, que es muy fuerte, la Corte Interamericana pide que se establezca
exactamente quiénes fueron los autores intelectuales y materiales de este secuestro, y ojalá que lo haga, porque esa prescripción da a entender la Corte en su fallo, fue una prescripción traída de los cabellos. Y dice textualmente: los argumentos planteados en la petición son suficientes para caracterizar en forma preliminar una posible violación de múltiples artículos de la Convención Americana, cuyos méritos fácticos, probatorios y jurídicos deben ser materia de un análisis cuidadoso en la etapa de fondo del presente procedimiento. O sea, palabras más traído al castellano para legos en la materia, es que la Corte Interamericana de Justicia considera que esa forma de prescripción que se le dio al proyecto fue incorrecta, que el Estado colombiano, en cabeza de la justicia colombiana, violó las convenciones a las cuales está Colombia adscrito, y que no se realizó lo elemental, que es universal, que es todo el debido proceso, no solo en favor de los sindicados, sino el debido proceso en la sustanciación del expediente. Ojalá que eso prospere y caigan los que tienen que caer. ¿Es procedente enunciar algunas reflexiones de orden táctico operacional relacionadas con el secuestro y con el asesinato de la dirigente liberal Gloria Lara Perdomo de Echeverri en Bogotá en 1982? Pues aquí hay una cuestión paralela y de pensarlo mucho, ¿no? Si los crímenes que públicamente han aceptado los bandidos y por los cuales han sido condenados y que son evidentes y que la misma prensa los ha corroborado, quedan en el olvido, ¿cómo será este al cual se le tendió un manto de duda sobre los presuntos o presumibles responsables y terminaron asilados, y ahora la prensa 20 años después, 40 años después, termina exculpándolos y presentándolos como víctimas? En segunda medida, las dudas sobre la honestidad de algunos miembros de la justicia colombiana siempre ha existido y existirá, y más en esa época en que se movía tanto dinero del narcotráfico y que el señor Pablo Escobar tenía el lema de que plata o plomo, y que los jueces que fueron honestos fueron asesinados y los jueces que fueron corruptos terminaron siendo los que manejaban muchos aspectos del país. No se puede descartar que aquí podría haber un evento de corrupción descarado. Lo mismo, esa nunca aclarada posición de los famosos guerrilleros del Chicó, que su lenguaje y sus acciones eran las mismas de los comunistas armados y desarmados, pero ellos estaban defendiendo derechos humanos. Y es lo que han mantenido siempre, pero llama muchísimo la atención que el señor Vázquez Carrizosa, que fue canciller de Colombia para desgracia del país y dirigente del Partido Conservador, amiguísimo de Álvaro Leiva Durán, haya sido la persona que hizo toda la intercesión para que los sindicados del asesinato de la señora Gloria Lara escaparan todos para Europa. Hay algo raro que no cuadra. ¿Cómo era el escenario político de los 70 y los 80? Eso sí lo hemos descrito aquí, complejísimo, y en Bogotá hubo mucha acción de guerrillas urbanas, de terrorismo, de acciones criminales. Entonces, ese es un tema como para una tesis de grado bien interesante y bien sustanciada, para demostrar que el comunismo armado y desarmado le hizo muchísimo daño al país, y que esas consecuencias las estamos pagando ahora, hasta el punto de que tenemos a uno de esos terroristas dirigiendo el país. Otro aspecto que no se ha decantado lo suficiente es el daño que le hizo a Colombia la amnistía de Belisario Betancur a los terroristas de los diferentes grupos, porque así como el crimen de la señora Lara o del papá de la señora Lara quedó amnistiado para sus autores, que presumiblemente fue Tiro Fijo el que ordenó hacer eso, resulta que al principio de la charla de hoy hablábamos de un sujeto de nombre Noel Montenegro, que fue el que dirigió una cantidad de invasiones a fincas y que era muy amiguis de García Márquez y de Enrique Santos Calderón, y era de los directivos del Comité de Presos Políticos. Y ese personaje estuvo sindicado de problemas
delictivos con el grupo, y ese sí fue, se amnistió, se acogió a la amnistía de Betancourt, le perdonaron todo eso. Entonces, luego terminó escondido en el Chocó, luego terminó de asesor del alcalde de Pereira, y por último, vivió sus últimos años de su vida promoviendo el comunismo en la región del eje cafetero, como una víctima de la persecución del Estado. Analicemos todo eso. La soberbia de la dirigencia política frente al terrorismo es ilimitada, y aquí la hemos analizado muchísimas veces, y son ellos, los dirigentes políticos, por acción, por omisión, por complicidad, por connivencia, por indiferencia, los responsables de que a Colombia le haya pasado tanta desgracia y que no tenga soluciones, y que crímenes como el de esta señora, que no es el primero ni el único, sigan impunes, porque son muchísimos más los casos de acciones que falta por aclarar. En esa época de los 70 se formó la costumbre del asilo a los terroristas latinoamericanos en Europa. Por desgracia, para los colombianos, para los latinoamericanos, esos terroristas se alojaron allá, siguieron en sus andanzas protegidos por las bondades de la democracia europea. Sus hijos nacieron, estudiaron allá y se volvieron los difusores del Frente Internacional de las FARC, del Frente Internacional del ELN, los que les manejan los negocios, los que les manejan las ONG, y ahí los tenemos llevando asilados todavía, y gente que monta todos esos shows contra Colombia, y la Cancillería con sus embajadores, muy bien, gracias, porque jamás hacen nada, ya que van a otros menesteres distintos a defender el nombre de Colombia. Entonces, en las universidades en Europa hacen eventos de la justa lucha del pueblo oprimido y no sé qué más cosas, y entonces allá van esos, y a veces van hasta los miembros de las embajadas y los consulados, y asisten allá como convidados de piedra, y luego cuentan, no, es que aquí la guerrilla colombiana tiene todo un posicionamiento, son los que promueven la votación por la izquierda en Europa, y son los que les han manejado toda la agenda internacional a estos delincuentes allá, pero son víctimas, no son victimarios sino víctimas. Esas ligerezas y suspicacias que han surgido de los periodistas no son nuevas. Por allá en los años 70 y 80, siempre quienes estábamos en el ejército sentíamos esa sensación de desasosiego. Cuando ocurría un acto terrorista era porque los periodistas ya estaban allá. No, que las FARC se tomaron ajeno aquí, pero ya estaba allá el periódico X o Y, el noticiero tal, y uno dice, bueno, pero si este periodista trabaja en Bogotá, o cómo es que está tan presente en el sitio, pues que los contactaban. Y hubo una cantidad de autosecuestros de Pastrana, de Pacheco, de Germán Castro Caicedo con el M-19, que concertaban la cita para hacerles la publicidad, y luego decían que los habían secuestrado. Entonces, todas esas ligerezas y todas esas inconsistencias hacen que el problema sea un conjunto y no que ocurran como parte de la dinámica del conflicto. Y finalmente hay que tener en cuenta los aspectos geopolíticos del terrorismo en Colombia. Ha sido urbano, rural, es un fenómeno más profundo de lo que creemos, se ha tratado muy superficialmente y se ha recurrido al facilismo de minimizarlo a que es una lucha agraria en la cual el Estado ha agredido al campesinado, que es una época oscura de violaciones a los derechos humanos, que la justicia penal militar jamás ha tenido que ver en eso, y que estos jóvenes tienen la razón, y que toda su discursiva y toda su narrativa acerca del conflicto es la real, que lo que se diga de otro lado es paramilitarismo, es derechismo, es ultraconservadurismo, y entonces han desfigurado la historia con la complicidad de los sindicatos de la educación, de la permeabilización que ha tenido la Iglesia Católica y de la ideologización o manipulación en ambos casos de dirigentes políticos que, por sacar sus ventajas personales, han coayudado a que el país se desangre de esa manera. Entonces, en síntesis, el asesinato de la señora Gloria Lara nos deja muchísimas preguntas y muy pocas respuestas, y esperemos, insisto, en que la Corte Interamericana
o logre que la justicia colombiana llegue a la verdad de ese caso tan horripilante. Adelante, mi coronel González. Gracias, mi coronel. El atroz crimen cometido contra la señora Gloria Lara demuestra cómo, en imitación al terrorismo de los grupos insurgentes, también era considerado como un derecho para delinquir por parte de la delincuencia. Otra letal consecuencia del adoctrinamiento en ideologías políticas como la del comunismo, que está basada en el crimen y la violencia. Y de esa forma el pueblo colombiano ha sido sometido a una barbarie que ha asolado a la nación, retardando su progreso y desarrollo para llegar a los niveles de modernidad que le proporcione una mejor calidad de vida. De esta forma se comprueba que el crimen no es el camino para la búsqueda de la mejor felicidad, concepto tan elemental y básico que la falta de cultura y el alto primitivismo de los grupos terroristas no logran entender. De tal manera que el esfuerzo de nuestras Fuerzas Armadas por conservar la ley y el orden es un empeño que todos los colombianos debemos agradecer, haciendo memoria de su heroísmo y valentía. Asimismo, apoyándolas y teniendo aprecio por ellas. Porque hechos tan atroces como los cometidos contra la señora Lara y muchas otras víctimas de colombianos no pueden volver a suceder. Muchas gracias, mi coronel. Muy amable, mi coronel Alarcón. Mi coronel, mi comentario para hoy es el siguiente. Mentir, callar y distorsionar ahorcando la verdad. Mentir por lo que les conviene, callar sobre lo que les afecta y distorsionar acerca de la realidad. No importa que haya quienes tienen el conocimiento de esta, es el mejor procedimiento que saben desarrollar los narcoterroristas, influenciados por ideas foráneas, fracasadas de tiempo atrás, sometiendo al pueblo a sus mentiras relatadas en ese lenguaje que inspira o causa lástima de pobrecitos. Precisamente por no estar enterados o desconocer la historia, no analizar ni buscar en sus páginas la verdadera realidad de los hechos. El episodio tratado en el día de hoy nos da una muestra grave de la realidad que de seguro no ha sido tenida en cuenta en el informe sesgado de la comisión paga con onerosos sueldos al cura de Rux y sus muchachos. Una familia verdaderamente colonizadora de nuestro país, donde los narcoterroristas, que sin lugar a dudas se ensañaron en ellos, al punto tal que gozaron deleitándose con estos secuestros y el posterior asesinato de estos dos miembros, en condiciones de total indefensión, causándoles el mayor daño y dolor posible. Pero todo esto está rodeado también por la retórica y culpabilidad de unos a otros, propios del aprendizaje emanado de procedimientos que por más de 6 décadas hemos tenido que soportar por acción directa de las huestes izquierdosas, sabiendo dilatar y esconder la realidad de los hechos, generando duda, mintiendo o apareciendo como tontos, pero tontos muy vivos, sumándoles cortinas de humo y tonterías que los hacen presentar como los lastimeros inculpados maliciosamente por las autoridades, dejando al garete la verdad verdadera. Por estas vías vemos hábilmente el gobierno aplica la retórica para tapar otras acciones reales y probables de su autoría o de sus familias, dilatando la acción de la justicia, pero saliéndose con la suya, muchas veces por efectos del vencimiento de términos. Es por esto que Fundel
presenta y recomienda los ya más de 420 emisiones de nuestro programa institucional Estrella a disposición de todos en nuestra página web de la Fundación. Muchas gracias, mi coronel. Muchísimas gracias a usted, mi coronel Vicencio Ortiz. Sí, en el informe de la Comisión de la Verdad dice textualmente lo siguiente. En este documento se analiza el desarrollo de este proceso, el exilio sufrido por las víctimas y el impacto en el movimiento campesino y grupos políticos y sociales incriminados. También se analiza las contradicciones y violación de derechos humanos cometidos en la investigación por parte tanto de la Brigada de Institutos Militares como por menos un juez. Pobrecitos los investigadores, pobre todo el juez y la justicia, la Brigada de Instituto Militar de ese entonces, pues cometieron demasiados errores según el documento de la Comisión de la Verdad leído textualmente. Gracias. Bueno, mi coronel Saldaña, buenos días. Buenos días, mi coronel, Villamarín y compañeros de esta aula máxima de Fundel. Pues sí, Objetivo Colombia, reflexión 423. El episodio de la memoria histórica de Fundel, jueves 5 de octubre de 2023. Vemos cómo Colombia es un país, nuestro país, corrupto y violento. A manera de anécdota, si uno lanzara una moneda con cero y calle que cayera en sello o en cara, para mirar qué tanto daño ha hecho la corrupción y la violencia, yo creo que la moneda quedaría en el filo, no caería ni en sello ni en cara, porque estos dos flagelos son los que han destruido a nuestro país. Ahora sí, entrando a la exposición de mi coronel con relación a al episodio del asesinato de la política Gloria Lara. Vemos que, en principio, la Organización Revolucionaria, como usted lo dijo, del pueblo, ORP, se adjudicó inicialmente el crimen y dejó como crudo testimonio la bandera que cubría el cuerpo de Gloria Lara. De tantos crímenes como se cometen actualmente por tan variadas razones, este no solo aparece como uno de los más absurdos, sino que se le quiere la apariencia que no tienen una finalidad. Por fortuna, ya la Corte Internacional de Derechos Humanos va a reabrir el caso. Pero usted lo demostró, mi coronel, y según la versión del M19 en su momento, desmintió tajantemente su vinculación, pero al mismo tiempo dijo que descartaba eso, que circuló en el sentido de que se podría tratar de elementos descompuestos, o sea, del mismo M19. También estuvo la ORP en una coalición electoral pública con el EPL e inclusive hizo una alianza con el MOIR en 1980. Pero esto, como lo hemos venido diciendo, tiene un enlace político, tanto que estos terroristas pues tienen el estatus político. De no tenerlo, pues no estarían por fuera. Es por eso que nunca dejo de enlazar todos estos episodios que en mi forma de ver son unas tácticas de una estrategia general del Partido Comunista. Por eso se llama Partido Político Comunista. Veníamos hablando de la aparente igualdad de las relaciones de producción, que en el fondo no es más que la repetición a una escala superior de la relación esclavista, cuando se ataca a las empresas, pero se le da toda la parte de dirección
al Estado. Se sigue con la estructura de amo-esclavo, bajo formas sutiles de aparente independencia para el obrero que de independencia no tiene nada. La sustitución de valores para llegar al hombre nuevo lo convierte en parte de un todo sin personalidad propia. El paso al orden comunista tiene ese precio, la destrucción de la persona humana en aras de la nueva sociedad. Capitalismo hacia el comunismo. De lo expuesto en episodios pasados, vemos cómo se sugiere el tránsito del capitalismo al comunismo. Los comunistas no cejan en su empeño y es lo que está haciendo el presidente de Colombia actualmente. Según la doctrina marxista, tenemos que las leyes históricas muestran que el crecimiento de las fuerzas productivas crean nuevas relaciones de producción y hacen inevitable el nacimiento de una nueva formación social. El acrecentamiento de las fuerzas productivas por la tecnología moderna y los descubrimientos cambiaron la relación de producción de servidumbre en la de asalariado y cambiaron el feudalismo en el capitalismo, historia que todos conocemos. El incesante progreso de las fuerzas productivas, cambiando las relaciones de producción salariales en otras más igualitarias y hace inevitable el paso del capitalismo al comunismo como nueva formación social. Es cuando llega lo que los comunistas llaman las internacionales, que como nosotros vemos hay unas réplicas aquí en los grupos terroristas de conferencias que se parecen mucho a las internacionales en escala menor y de las asambleas de otros grupos terroristas. De estas internacionales, para que entendamos el contexto político de la violencia que estamos aceptando con un estatus político, de estas internacionales hablaremos más adelante en otros episodios. Mi reflexión, gracias y feliz día. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Entonces, para cerrar nuestro comentario del día de hoy, teniendo en cuenta los conceptos que ustedes acaban de proclamar, aterra cómo se manipulan las cosas, como un informe pagado por los colombianos termina diciendo que las víctimas fueron los presumibles victimarios, como dentro de una estrategia que tiene una sumatoria de tácticas, se maneja toda una dialéctica, una narrativa y un discurso que desvirtúa la realidad y la coloca en otro escenario como la verdad que presentan los comunistas, y cómo en una sumatoria de hechos terminan favoreciendo a quien los comete y demonizando a la víctima. Pues como lo dijeron ustedes, ojalá que la Corte Interamericana de Derechos Humanos logre el cometido, que se esclarezca la verdad y que por lo menos el peso de la historia, ya que la ley parece ajena a aplicárseles, le caiga a los verdaderos responsables y se le cuente al país una verdad que está oculta y enmascarada de unas cercanías de dirigencias políticas con los grupos armados y de una connivencia de sectores de supuestos derechos humanos con el crimen contra el país. Esta noche continuaremos con el análisis de la temática de la necesidad de revisar la Constitución para estar preparados en caso de que ocurra una constituyente, y mañana continuaremos con nuestros episodios de la memoria histórica y más temas de la formación de estadistas con visión de estrategas. A todos un feliz día y que Dios nos siga acompañando. Feliz día para todos. Gracias, coronel. Feliz día para todos. Gracias y feliz día.